Gente linda, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a la entrevista 2020 que pueden ver en cualquier momento en nuestros portales zonacero.co, emisoratlántico.com.co, seguimiento.co, lalibertad.co y nuestro canal aliado de televisión CTV Barranquilla. Hoy vamos a seguir hablando del coronavirus que tanto dolor de cabeza nos ocasiona y lo vamos a hacer con una persona que tiene muchísimos conocimientos sobre el tema, es el doctor Hernando Vaquero, quien es decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte. Doctor Vaquero, muchas gracias por su tiempo. Pregunta concreta para comenzar. ¿Por qué Barranquilla y el Atlántico están tan altos en casos de coronavirus frente a otras regiones del país? Muchas gracias por su tiempo. Gracias a ti, Jorge, por la invitación y por poder abrirme los canales para conversar un poco con la ciudadanía acerca de los fenómenos que estamos viviendo en esta pandemia. Barranquilla y en general todas las ciudades tienen casos, y 200 y tantos países en el planeta porque estamos en la mitad de una pandemia. O sea, hay una epidemia que afectó a todo el globo terráqueo. O sea, vamos a tener casos. Ahora bien, lo que de pronto ha preocupado a la comunidad es la incidencia, o sea, el número de personas que muestran la enfermedad, que aparecen con la enfermedad, cuando se lleva esto a una tasa, o sea, se lleva por 100.000 habitantes. Barranquilla tiene unos números definitivamente altos por encima de la media nacional y eso preocupa. Eso puede obedecer usualmente a dos grandes cosas. La primera es a que estemos haciendo una búsqueda activa de pacientes, o sea, se detecta un caso porque acude a alguna urgencia, a algún centro hospitalario, alguien reporta por las líneas de teleconsulta o todo este proyecto que tenemos de los caminantes, detecta un caso sospechoso, se hace la prueba y se le toma todos sus contactos. Entonces tú a partir de la identificación de un caso puedes identificar 7, 8, 10 casos más y se crea lo que técnicamente se podría llamar como una cadena de contactos. Esto hace obviamente que el número crezca, porque vas muy dirigido a buscar pruebas que terminan siendo positivas. O sea, vas a buscar contactos de personas que han estado enfermas identificadas y eso puede dispararlo. ¿Cómo sabes si es por esto o porque realmente tengamos una circulación mayor que el número del virus que en otras ciudades? Porque entonces comparas el número de pruebas realizadas, también hablando de tasas, con los habitantes y te das cuenta si realmente estamos o no superando algunas otras enfermedades, algunas otras ciudades en detección y realización de pruebas. O sea, Barranquilla sí está haciendo más pruebas que otras ciudades. Barranquilla está haciendo pruebas todavía, y esto voy a ser muy, muy concreto, todavía no las suficientes. Tú me preguntarás cuántos son las suficientes. Todas, Jorge, todas las que podamos hacer. O sea, esto es una epidemia, o sea, esto es una pandemia, necesitamos hacer pruebas. Cada caso que se detecte, necesitamos poder testear al mayor número posible de sus contactos para identificarlo de manera temprana. Entonces, Barranquilla sí está haciendo pruebas. Las pruebas en Barranquilla han venido creciendo a muy buen ritmo, pero todavía, y te repito, nunca va a ser suficiente. Estamos haciendo el suficiente número de pruebas para poder tener tranquilidad. Por lo tanto, una de las recomendaciones que yo he hecho en todos estos espacios es que tenemos que seguir creciendo en la posibilidad de realizar pruebas. Ahora, doctor Vaquero, ¿qué tanto incide la indisciplina social? Y se lo comento de esta manera, en el sur y en el norte. En el sur, en estos días acaban de encontrar 40 muchachos jugando fútbol en barrios como La Luz, La Chinita, y el pasado fin de semana nada más, en un exclusivo edificio del norte de Barranquilla, varias familias haciendo un piscinazo donde todos sin tapaboca, sin distanciamiento, en fin. ¿Qué papel juega la indisciplina social en todo lo que está pasando? Mucho, Jorge, mucho, pero aquí quiero hacer un poquito de pedagogía con esto. Es bien importante entender que las únicas medidas efectivas en este momento para evitar la propagación del virus son las que son tan simples que realmente suenan a que son banales. Uno, distanciamiento social. Tenemos que distanciarnos socialmente. El gobierno nacional nos ha confinado nos ha hecho cumplir un confinamiento obligatorio, no para evitar la transmisión del virus. O sea, el virus va a llegar y vamos a tener casos, sino para evitar que tengamos muchos casos en muy cortos periodos de tiempo que saturen nuestros sistemas de salud. Entonces, las medidas son muy básicas. Uno, distanciamiento social. Dos, el uso del tapaboca en espacios públicos. Cuando yo utilizo el tapaboca como ciudadano, yo me estoy protegiendo, inevitablemente algún grado de protección estoy generando para mí, pero lo más importante es que yo estoy evitando que si yo soy portador del virus y soy asintomático, yo no transmita la enfermedad. Entonces es un tema de solidaridad mía, es un tema de responsabilidad mía
frente a mi conciudadano, frente al ser que yo tengo enfrente, que podría perfectamente ser mis seres queridos. Y la tercera es el lavado efectivo de manos. Entonces, si tú pones todas estas tres medidas que parecen banales y la gente hace disciplina con ellas, las cumple, nosotros vamos a poder empezar a disminuir el número o la velocidad con la cual se transmite la enfermedad. Son tres cosas muy sencillas. Cuando la gente toma esto como un chiste, cuando cree que esto no, aquí nadie se va a morir, nosotros tenemos muchas defensas, nosotros por nuestro clima caribe, aquí el virus no se va a propagar, y retamos a la naturaleza, porque esto es retar a la naturaleza, y empezamos a mezclarnos los unos con los otros, y el virus empieza a transmitirse en una forma, digamos, sin control, vamos a empezar a infectar a los adultos mayores, y vamos a empezar a infectar a las personas que no salen de su casa, que son muy juiciosas y que cumplen la normativa, y esas personas tienen comorbilidades y pertenecen a grupos de riesgo. O sea que lo que ahora estamos mostrando como una gran victoria, y es que la gente no se está hospitalizando y no se está muriendo, va súbitamente a cambiar. Pero esto no va a pasar en un mes, Jorge. Esto no va a pasar ni siquiera en 15 días. Esto va a pasar en una semana. En 3 o 4 días vamos a pasar de tener los servicios con relativamente una buena capacidad a tener servicios impresionantemente llenos. Yo aquí te quiero hacer aquí una anotación de algo porque me pareció, digamos, me llegó muchísimo cuando lo escuché de una persona que lo vivió en España, un médico egresado de la universidad, Carlos Sabac, que trabaja en un hospital en Barcelona. Carlos es internista. Y Carlos, en alguna de estas reuniones virtuales que hemos hecho, donde hemos acudido a la experiencia que ellos han tenido por haber enfrentado esto de manera previa, Carlos hizo un símil que me pareció genial y que he compartido también con mis alumnos y con mis compañeros de trabajo. Carlos dijo, mire, doctor, nosotros estábamos seguros que íbamos a tener una colisión, o sea, algo nos iba a impactar. Pero nosotros pensamos que era un zapatico, que lo que nos iba a chocar era un zapatico. Y de pronto nos dimos cuenta en 48 horas que no era un zapatico. Nos estrelló un bus repleto de personas y nos dio de frente. Ese fue, digamos, el símil que él usó, y yo permanentemente lo tengo en mis conversaciones para decirle a la gente, no retemos a la naturaleza. O sea, este virus en todos los países del mundo, donde la gente no ha acatado las medidas de distanciamiento social, donde la gente no ha acatado las medidas de lavarse las manos y usar los tapabocas en espacio público, ha hecho desastres en términos de mortalidad y de morbilidad. Sí. Óigame, doctor Vaquero, el presidente Duque extendió la cuarentena hasta el 31 de mayo y prolongó la emergencia sanitaria en el país hasta el 31 de agosto. Pero al mismo tiempo, a partir del 1 de junio, se van a comenzar a abrir una serie de sectores de la economía. Es muy difícil manejar una situación como esta porque nunca la hemos vivido. Y por un lado está la necesidad de la gente de salir a trabajar. Y por el otro lado está también el tema de la salud. ¿Cómo ha visto el desarrollo y el manejo de la pandemia desde el punto de vista gubernativo? Muy bueno, Jorge, muy bueno. Además no lo dice Hernando Vaquero, no lo dice la Universidad del Norte. Fue reconocido por la Organización Mundial de la Salud el manejo que el presidente Duque y obviamente todo su equipo ha hecho para enfrentar esta pandemia. El presidente ha tomado las decisiones en momentos oportunos. El presidente, incluso aún en contra de su partido político, en algunos casos se ha sostenido en algunas medidas privilegiando el interés en la salud pública y en el bienestar de toda la población. Tiene un equipo de trabajo maravilloso. El poder contar con un ministro de salud como el doctor Fernando Ruiz es de verdad un lujo. El poder tener una doctora como Marta Lucía Ospino al frente del Instituto Nacional de Salud, de verdad que es algo que se debe ponderar. No se nos puede olvidar que este mismo equipo, bueno, acompañado por otras personas, por supuesto, pero Fernando y Marta Lucía enfrentaron la epidemia de Zika y fue reconocida a nivel mundial el manejo que Colombia hizo de ese agente infeccioso en ese momento. Entonces, de manera concreta, el presidente ha tomado las medidas adecuadas, medidas que en algún momento han sonado incluso impopulares. No podemos olvidar que algunos partidos políticos, algunos militantes en partidos políticos hablaban de que teníamos que soltar a todo el mundo, que esto era algo banal, que esto no iba a pasar nada. Pero afortunadamente el presidente, te repito, escuchó voces técnicas, voces con mucho conocimiento en el manejo de esto. A nivel local y a nivel regional, creo que también se han enfrentado con unas medidas, la pandemia se ha enfrentado con unas medidas en consonancia con las que se han tomado a nivel nacional. Obviamente tenemos una situación que complejiza un poco el tema, lo complejiza el presidente y por supuesto que la alcaldía y la gobernadora, y es que no podemos olvidar que la costa es una región pobre. Cuando tú comparas los indicadores de pobreza en la costa con el nivel central, no salimos bien librados. Entonces, de alguna manera las necesidades básicas insatisfechas acá, el hambre, Jorge, porque es así, hace que la gente tenga que salir a la calle, tenga que salir a rebuscarse, usando palabras coloquiales, y tenemos que
jugar con esa realidad acá en la región. Lo que no podemos permitir es que también esa característica nuestra, los costeños, nos lleve al tropicalismo que tantas veces hablamos, a la recocha, al desorden y tal, y que ya no salgamos porque realmente necesitamos salir para subsistir, sino porque desestimemos la amenaza. Eso sí es grave realmente. A partir del 1 de junio, ¿hay temor a que se puedan disparar los casos por esta apertura económica? Van a crecer los casos, es inevitable. Mucha literatura científica habla y tiene bien descrito ya los momentos en los cuales se toman las intervenciones. Por ejemplo, en qué momento se decreta la cuarentena, en qué momento se libera. Recuerda que hay países que nos llevan 2 o 3 meses de tiempo adelante con la evolución de la enfermedad. Ya eso está perfectamente documentado. Los casos van a crecer y tendremos que hacerle un seguimiento muy juicioso. Por eso vuelvo al punto anterior. Tenemos que tener pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, pero no solamente tomarlas, sino tener los reportes de manera oportuna, de manera rápida, para poder llevarle información a los gobernantes y decirle, miren, crecimos tanto por ciento de un día a otro, la tendencia de crecimiento se disparó, tenemos que volver a, digamos, así no nos gusta la palabra, nuevamente a un aislamiento. Fue lo que pasó en Chile. Mira, por ejemplo, el modelo chileno. Chile está haciendo muchísimas pruebas. Hay clínicas privadas en Chile que para poder hacer un procedimiento a un paciente, procedimiento quirúrgico, le toman una prueba ese mismo día y a las 4 o 6 horas la reportan. Entonces le dan la libertad para poder actuar sobre el paciente. Hay que medir en tiempo real. En Chile también existen unas aplicaciones maravillosas. Compartí anoche casualmente, por eso tengo tan reciente los datos de Chile, con unos colegas en Chile. Y por ejemplo, en Chile tienen una aplicación donde en tiempo real están monitoreando cuántos pacientes están hospitalizados, cuántos pacientes están en unidades de cuidado intensivo, cuántos pacientes están en ventilador por la COVID o por otras enfermedades. Entonces, hay que tener información, mucha información, porque con estas aperturas, en la medida en que vamos sacando gente a la calle, los casos van a crecer. Es esperado que crezcan. Lo importante es que se haga, primero, de la manera más controlada posible, porque no siempre podemos controlarlo, y lo segundo, que tengamos información en tiempo real. No se nos puede olvidar tampoco, Jorge, de que cuando la gente infringe las normas de distanciamiento y se expone al contagio, el momento sobre el cual lo vemos no es inmediato, o sea, usualmente pasan entre 1 y 2 semanas, pero una vez se dan los casos graves, estos casos graves no se mejoran inmediatamente. Estos casos graves demoran hospitalizados 10, 15 y 20 días. O sea que si tú metes muchos casos, en una semana vas a tener saturados los sistemas porque la estancia hospitalaria se prolonga en el tiempo. Eso es lo grave realmente. Oiga, leí algo en una revista científica por estos días de lo siguiente. Alguien se monta en un taxi, en un carro, y está contagiado. Y esa persona, por alguna razón, estornuda o tose, deja el virus regado ahí dentro del vehículo. Por lo menos el virus se queda ahí en el vehículo durante los próximos 10, 15 minutos. ¿Eso es así? Se ha escrito mucho, Jorge. Hay muchísimas publicaciones realmente. Esto nos ha puesto a prueba incluso nuestra capacidad de lectura, porque todos los días, digamos, lo que aceptamos hoy como cierto, mañana es perfectamente cuestionado. La ciencia en esto ha crecido muchísimo. Obviamente, algunas cosas tienen que ser validadas, entre ellas el tema de la contaminación o lo contaminante que pueden ser la superficie. Bueno, está claro que el estornudo y la tos generan el tamaño de partícula necesaria para que queden suspendidas en el aire. Bueno, eso está claro. Está claro que si alguien tose o si alguien estornuda sobre sus manos y luego toca algunas superficies, ese virus que está en sus manos puede llegar a pasar a esta superficie. Y dependiendo de la superficie, así puede ser la supervivencia de esa partícula viral en esa superficie. Entonces se habla en algunos casos en el plástico, que puede ser mucho más largo, pero menos que en el aluminio, y así un montón de estudios que han dicho. Pero de manera puntual a tu pregunta, sí, efectivamente, si alguien viaja en un taxi, tose en un taxi, y este taxi, por ejemplo, va con los vidrios arriba por nuestro clima caliente y tiene aire acondicionado, la probabilidad de que se concentren partículas virales en ese espacio, en ese microentorno, va a existir. Y la probabilidad de que esas partículas virales concentradas en ese microentorno sean infectantes para el siguiente pasajero existe y es real. Bueno, doctor Vaquero, muchas gracias por su tiempo. Creo que estas luces que usted está dando a la gente del Caribe colombiano van a servir muchísimo para que todos y cada uno de nosotros tome conciencia con respecto a este reto que tenemos que superar. Muchas gracias por su tiempo. Jorge, gracias a ti nuevamente, pero quisiera un par de minutos más para decirte 4 ideas grandes sobre las cuales yo he hecho mucho énfasis en todos los espacios en los cuales he podido participar. A ver. Lo primero, necesitamos más pruebas, Jorge, muchas más pruebas. Pruebas todo el tiempo. Lo segundo, educación. Educarnos frente a la enfermedad, educarnos
frente al cuidado, educarnos frente a lo que tenemos que hacer cuando aparezcan los primeros síntomas, educarnos frente a lo que se llama consumo responsable ahora. Lo tercero, tener datos en tiempo real de nuestra capacidad hospitalaria, cómo estamos funcionando, qué tanta capacidad de absorción tenemos de casos. Y la cuarta, Jorge, solidaridad. Tenemos que ser solidarios. Y la solidaridad incluye también el hecho de que si yo no necesito salir de mi casa, no salga, para que mi espacio sea ocupado por alguien que realmente necesita hacerlo para poder comer, para poder vivir o para poder darle sustento a su familia. Muchas gracias, Jorge. Muy amable, señor. Muchas gracias. Es el doctor Fernando Vaquero, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad del Norte, que hoy nos ha ilustrado un poco más sobre este coronavirus que no nos deja descansar y no le da tregua a la humanidad. Muchas gracias por su tiempo. Nos veremos en una próxima entrevista.